honrarlo. Bueno, son las 7 de la mañana con 50 minutos. Está con nosotros Juan Belit, él es internacionalista, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. El mundo está dolido. En realidad, todas las portadas en todo el planeta se han referido rindiéndole un homenaje a un hombre extraordinario. Exactamente, porque era un hombre extraordinario. Hay una frase que la dice Bertolt Brecht y dice: son hombres extraordinarios los que luchan durante años por la libertad. Son hombres especiales los que luchan muchísimos años por la libertad, pero sin lugar a dudas son insustituibles los que luchan toda la vida por la libertad. A estos personajes pertenece Nelson Mandela. La Sudáfrica moderna, de la cual hoy día se dice Nelson Mandela es su gran hijo, yo me atrevería a decir que no es su gran hijo. Nelson Mandela es padre de la Sudáfrica moderna, porque él fue capaz de congregar a los grupos enfrentados de esa minoría blanca, que es un aproximado de un 11 a un 12%, enfrentado a esa mayoría negra que casi era una suerte de 85, 87%, que además de eso estuvieron con una violencia en barrios, si ustedes recordarán, tal vez un poco alejados porque son jóvenes, cuando vinieron las épocas duras de enfrentamiento, las épocas violentas en Soweto, y entonces las muertes, la represión constante y permanente era pan de todos los días. Ahora, a pesar de haber sufrido todos esos embates, cuando se le da la oportunidad, él no hace una reacción en contra de esta minoría blanca, sino hace todo lo contrario. Se suma a este esfuerzo y busca la integración. Y ese es el secreto de su éxito y el gran mensaje que sí, nos da. yo creo que es el secreto de su éxito y es además la grandeza de Mandela. Mandela está casi 28 años preso en la cárcel de Rob Island. Y en esta cárcel, los primeros a donde lo condenaron, como hablábamos con María Jesús hace unos minutos, a cadena perpetua de por vida, los primeros 10 años, él tenía derecho a comer al día 2 tazas, 2 cuencos de maíz. Imagina. Y a recibir 2 cartas al año y escribir 1 carta al año. Podía recibir a sus familiares una vez cada 7 meses. Wow. La cárcel en la cual estaba era casi un cubículo en la cual uno no podía ni siquiera estirarse. En estas condiciones estuvo cerca de 9 a 10 años. Cuando a los 10 años le dijeron: vamos a darle a usted una excepción. Vamos a hacer que reciba a su familia todos los meses. Hacía como 10 años él no veía a sus hijos. Y preguntó entonces a sus captores, Mandela: ¿y los demás van a tener las mismas condiciones? Y le respondieron: no, los otros no. Entonces Mandela dijo: tampoco yo. Okay, eso evidentemente demuestra una grandeza, pero también, y esto tendríamos que decirlo desgraciadamente, Mandela pertenece a esa estirpe de personajes como Mahatma Gandhi, como Luther King, en el siglo XIX, tal vez Lincoln, que hoy día, desgraciadamente, decíamos, es una especie de extinción en la política. Cuando sale Mandela de la cárcel, entonces es recibido por una multitud. Sudáfrica está en sus manos de Mandela y al poco tiempo el mundo estaba en sus manos. Y en él no hubo ni un solo gesto de soberbia. Al contrario. No hubo una actitud de vanidad. No se sintió por encima de los demás. Y en él ni la soberbia, ni tampoco la venganza hizo nido en su corazón. Yo creo, señor Belit, Juan Belit, nuestro amigo internacionalista que siempre nos acompaña en TV Perú, que quizá esas 12 referencias o esas 12 características de su personalidad marcan sin duda a Nelson Mandela, ¿no? La no soberbia y el hecho de abrirse a todo el mundo, ¿no? Porque recordemos que él no tenía reparo y su política era un poco, si voy a ser un hombre de bien y de paz, escuchar a ambas partes y acercarse a ambas partes. Recordemos que uno de sus grandes amigos fue Fidel Castro. Así es. Él no tuvo reparo en darle la mano a
a Yasser Arafat, a gente que, digamos, el mundo repudiaba. Y por ello fue que recibió muchísimas críticas a las cuales él seguramente no hizo caso. Hablar de Nelson Mandela, naturalmente, nos lleva a hablar del apartheid, ¿no? De la oposición a esta política de segregación racial impuesta a partir del 41, me parece, cuando se crea el Partido Nacional en su país. Háblenos de ello. Sí, es interesante lo que dices tú, María Jesús, en torno al acercamiento que tiene con Fidel Castro, con Gaddafi, con Arafat, porque Gaddafi, Arafat y Castro eran sus amigos, eran las personas que habían defendido la tesis contra el apartheid cuando Mandela estaba en la cárcel, porque el apartheid y la lucha contra Mandela era una lucha que la respaldaban muchos países europeos. Y Occidente, ¿no? Y Occidente, casi en general, lo respaldaba. Bélgica estaba detrás de los afrikaners, como les llaman a los que administraban entonces Sudáfrica. Israel le vendía ingentes cantidades de material de guerra, de material represivo, de material de tortura. Y hay que decirlo en esos temas y en esos términos, porque Sudáfrica era un rezago del colonialismo del siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX, que como todos saben termina con la Segunda Guerra Mundial. Todavía queda un rezago en Sudáfrica y muchos países europeos que hoy día se rasgan las vestiduras hablando de la grandeza de Mandela, ellos ayudaron a combatir. Pero bueno, hay que pasar la hoja y yo también creo que Mandela pasa la página de este apartheid, que era un sistema de gobierno, es decir, era una exclusión que se había utilizado la política como forma de gobierno, en la cual los negros, las gentes de color, no tenían los derechos, no digamos de los blancos, no tenían derecho a transitar en la ciudad después de las 4 de la tarde, no podían tomar agua los mismos lugares donde tomaban los blancos, no podían tomar los buses, evidentemente tampoco los colegios ni los centros educativos. Era un grupo no solamente excluido, sino reducido a su condición, en su condición humana. Lo que hace Mandela es rescatarle la dignidad. Mandela no es solo un luchador por la libertad, es un luchador por la dignidad humana. Yo creo que está por la vida, ¿no? Recordemos en esta decíamos con Julio justamente desde esta entrevista, realmente hablar de Nelson Mandela es hablar de una persona a la que nos quedaría muy poco el tiempo del programa inclusive, pero por ejemplo cuando él emprende este trabajo y además establece su estudio de abogado con este otro señor, ¿no es cierto? Y da esa asesoría a los negros justamente para poder recuperar sus derechos. Ese tránsito de la vida, de los pasajes de la vida de Mandela, ¿qué nos puede contar un poco más para conocer más de cerca su obra? Sí, es interesante de que Mandela pertenece a un grupo pobre, pero no era muy pobre. Y su padre de Mandela tenía una relación de parentesco con un rey africano. Era su abuelo, ¿no? Que era su abuelo. Y entonces eso le da también a él una, digamos, condición de excepcionalidad en la sociedad sudafricana. Pero además de eso, Mandela estudia parte de sus de sus estudios de derecho, lo hace estando en la cárcel, estudia por correspondencia. Cuando sale de la cárcel, Mandela abre un estudio de abogados y en su estudio de abogados obviamente asiste a los negros, los cuales no le pueden pagar. Es decir, él lo que hace es ser solidario con sus hermanos negros. Y lo que es interesante e importante es que él en la soledad, en esa soledad donde habíamos hablado, en ese cubículo pequeño donde además estaba prohibido hablar, él pudo meditar, pudo reflexionar y pudo pensar en su tesis política y decir, la única manera de que progrese mi tesis política es convocando y llamando a la paz de las dos partes. Esto es casi como una fantasía, una persona que tiene 28 años preso en un cubículo donde no puede hablar con nadie. Todo el mundo, lo lógico es que piense en el desquite y en la venganza. No hubo un rasgo de venganza en Mandela. Uno de los principales dones de Mandela es el perdón.
Así es. La solidaridad, ¿no? Y sobre todo el compromiso del desprendimiento personal, de dar todo de sí y un poco más inclusive, con el único propósito de sembrar la paz en el planeta, porque no solamente era Sudáfrica su objetivo, sino cuando él recibe, por ejemplo, este premio del Príncipe de Asturias, en el año 92, él hace un discurso también extraordinario, ¿no? En donde, a final de cuentas, los deja absortos a todos y les termina diciendo: no hagamos que los países poderosos, ¿no?, se cubran con un manto de soberbia sobre los otros países. Es decir, ¿qué nos intenta decir? En cada escenario que él ha estado, ha sabido decir las cosas tan claras que hasta hoy siguen siendo válidas, que lamentablemente no todos oyen, sobre todo los líderes políticos de muchos países muy importantes, no oyen este tipo de mensajes. Sí. Se nos están acabando hombres brillantes como él. ¿Qué va a hacer de nosotros? Exactamente, eso es lo que decíamos. Parece que es una estirpe, desgraciadamente, en extinción. El discurso al cual tú has hecho mención en el Príncipe de Asturias, que no hace otra cosa más que repetir lo que después diría en el Premio Nobel de la Paz 93, en los años 93. Lo que habla Mandela es de la dignidad humana. Y habla también de dignificar una tarea, que es la tarea de la política. Y entonces uno ve qué distante está un personaje de Mandela de algunos políticos que a veces uno ve en el transcurrir de la vida diaria y cotidiana, los que recortan los sueldos, los que pasan, no sé, grandes facturas por cantidades inmensas por comer pollo, aquellos que se aprovechan de las circunstancias en las cuales los pone la política, porque ven que es esa la razón de ser la política, enriquecerse personalmente. Ese era un tema del cual estaba absolutamente ausente Mandela. Pero le decíamos que lo extraordinario es que esa reflexión, porque él sale ya con ese pensamiento de la cárcel, esa reflexión la hace un hombre en solitario. Él no tiene la oportunidad de confrontar sus ideas y sus tesis con otras personas. Él no tiene la oportunidad de leer documentos de ideología política. Él no tiene oportunidad de leer reflexiones filosóficas sobre política, sino en solitario, solamente enfrentado a la pared, a su conciencia. Yo creo que a su Dios. No sé cuál es su Dios de Mandela, pero el que sea el Dios de Mandela, creo que es un Dios para compartirlo con todo el mundo. Y yo creo que todos lo tenemos, a final de cuentas. A veces queremos encontrar respuestas a este tipo de preguntas leyendo a otros, cuando en realidad mirando en nuestro interior podríamos descubrir la capacidad que podríamos tener nosotros de poder construir un mundo mejor, que a final de cuentas es una aspiración de toda aquella persona, sea política o no. Ahora, otro de los temas que a mí me llamó muchísimo la atención es lo que he visto en medios de comunicación, en las redes sociales, en fin, la cantidad de fotografías y mensajes que están girando en torno a el legado de Nelson Mandela. Pero a mí me ha impactado mucho la fotografía que tiene, y se lo comenté hace un instante, con Juan Pablo II. Es una de esas pocas fotos en donde hay dos hombres extraordinarios que están juntos, motivados por la única capacidad de dar a los demás, de servir al prójimo. ¿Cómo entender esto? Es decir, ¿cada cuánto tiempo se dan este tipo de cosas o situaciones? ¿Por qué después de muchos años volvemos a reflexionar sobre lo mismo, pero no hacemos nada para que estos escenarios y estas fotografías de hombres extraordinarios se vuelvan a dar? Yo lo que creo es que hay una empatía de los grandes hombres. Yo creo que se acercan entre sí porque se identifican en las multitudes. Y yo creo que el acercamiento de Mandela aún a sus enemigos como de Klerk, por ejemplo, que había sido presidente de Sudáfrica, de Botha, que era el anterior presidente de Klerk, y que lo atrajo a Mandela, es porque existe un factor y un elemento que identifica, tal vez en una simplicidad, te voy a decir, el hombre bueno identifica también a su par que es un hombre bueno. Y las gentes en general identifican cuando un hombre es digno, cuando un hombre es honrado, cuando un hombre defiende los grandes principios, que esa es una capacidad de convocatoria, como también el pueblo identifica cuando el personaje es soberbio, cuando el personaje no es un hombre correcto, cuando el personaje se siente por encima de los demás porque siente la vanidad del poder
La ciencia o la política, soberbia, ¿no? la Ahora, soberbia. usted ha dicho algo muy interesante, como todo lo que usted nos ha traído esta mañana. Muchas gracias. Amigo Belit, y tiene que ver con la huella de Mandela. Ahora, quisiera preguntarle en los pocos minutos que nos quedan, por ejemplo, sabemos que su huella imborrable pues, es en el mundo, pero ¿cómo impactó, por ejemplo, en América Latina, ¿no? En su paso por Cuba. Es indispensable también de mencionar, por ejemplo, ¿qué nos queda, digamos, en América Latina, en nuestro país como legado, que pudiéramos de pronto reflexionar acerca de lo que ha sido la vida y su trayectoria en busca de los derechos humanos, de la igualdad de condiciones, la defensa de los negros, fundamentalmente? Sí, sí. Yo quería hacer mención, María Jesús, de un hecho que yo he estado pensando leyendo la vida de Mandela en estos días antes de su fallecimiento, porque además su familia ha hecho demandas económicas un poco incómodas, por decirlo menos. Y me hacía recordar esto a cuando adquieren la libertad los negros en el Perú. Los negros en el Perú fueron maltratados a niveles ignominiosos, a niveles terribles, de una crueldad sin nombre, traídos en barcos como bestias de carga, venidos a nuestro país, y en nuestro país las mujeres como vientres de alquiler tenían hijos para que multiplicaran las ganancias de los negreros que se encargaban de vender a los esclavos. Cuando se abolió la esclavitud en el Perú, en los negros peruanos no hubo una palabra de venganza, no hubo un gesto en los cuales ellos llamaran y convocaran al desquite, sino que pasaron la página y entendieron que el tiempo era diferente y que había otro juez que iba a juzgar ese momento y a esos hombres. Esto creo que también sucede con Mandela.